Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Escuchó bien. Falsos maestros que introducen herejías destructoras, y niegan a nuestro Salvador. Javier es un hombre que se exalta a él mismo, e invita a estudiar sus doctrinas, que son completamente antibíblicas. En los próximos minutos expondremos algunas de sus mentiras, sin utilizar ninguna opinión personal, solo necesitamos leer las Sagradas Escrituras, para exponer a los falsos maestros. Javier, se enaltece haciendo publicidad de todos los recursos con los que cuenta, pero la palabra dice en Lucas 14, 11. Porque todo el que se enaltece será humillado. Recuerde leer todo el capítulo, pues se trata de su propia salvación. Yo le exhorto a leer las Escrituras como dice Primera de Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. El motivo de este video es denunciar la falsa doctrina, y animar a la lectura de la palabra. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4, predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Verso 3 dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y verso 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אבא הקדוש לדבר והקודש, לא דבר מילים אדם. תודה רבה ישוע המשיח, אומם ואומם. שבבקשה אחים, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, ruede la quejilá, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet www.gozoypaz.mx, así como simchatorah.org en español, jacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132 y nuestra radio, Simchat Torah. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a iniciar, bueno, de hecho, pienso acabar hoy, si el Eterno lo permite. Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imágenes ni te inclinarás ante ellas. En las Escrituras, el 13 es el número del presagio malo, rebelión y apostasía. Génesis 14, 4 dice: 12 años habían servido, pero en el 13 se rebelaron. 12 es el número de la perfección gubernamental, y 13 es el de la rebeldía. Cristianos están dejando de serlo gracias al Eterno, porque dejan los lazos de Roma y vienen a los pies de Yahweh, guardando la bendita Torah. La palabra cristiano proviene del griego cristianos, la cual a su vez procede del nombre propio Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. En pocas palabras, en hebreo se dice Mesías, en griego Cristo, en español ungido. La carta a los Gálatas es la más mal entendida de todas las que escribió Shaul, es la más mal entendida. Primera de Corintios 2, 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Javier es un hombre sin revelación del Espíritu, por eso no comprende las Escrituras, solo la manipula. Según ellos, según la Reforma Protestante, según ellos, la justificación por la fe misma es lo que vale. La justificación por la fe misma es la que vale, según ellos. O sea, tenemos que tener en cuenta cómo piensan la Reforma Protestante, cómo piensan los protestantes, cómo piensa el evangélico, el pentecostal, el presbiteriano, el anglicano, etcétera, etcétera, etcétera. Juzgue usted mismo y por favor lea las Escrituras. Javier dice según ellos refiriéndose a los que no lo siguen a él, mas no es según ellos, es según las Escrituras. Habacuc 2, 4, el justo por su fe vivirá. Mateo 9, 22, tu fe te ha salvado. Romanos 1, 17, la justicia de Hasem es manifestada por fe, como está escrito, el justo por fe vivirá. Romanos 3, 22 al 24, justicia por medio de la fe, justificados gratuitamente por su gracia. Pero en el caso en sí, es ellos dicen,
Es la justificación por la fe misma. Pues eso no dice nada, porque fe es creer, confiar y obedecer. Javier agregó su propia traducción, completamente antibíblico, que es la fe según las Escrituras. Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar al Creador. Lea también Romanos 4:14, hace una clara distinción de lo que es obedecer y de lo que es la fe. O sea, si usted obedece toda la ley pero no tiene fe, que es creer en el Rey de Reyes, no será agradable a él. Piénselo bien, según Romanos 4:11, Abraham es llamado padre de los que creen, porque creyó y luego obedeció. Si fe es obedecer, a Abraham sería llamado padre de la obediencia. Por lo tanto, fe no es obedecer. Y entonces dicen, no, yo no quiero perder la salvación. No la tienen. No la tienen. No la tienen, simplemente no la tienen. Verso 4. Bueno, ellos mencionan el nombre falso, os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mateo 7:2, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados. Romanos 2:1, tú que juzgas te condenas a ti mismo. Primera de Corintios 8:2, crees saber algo y nada sabes. Gálatas es la carta, si tú lo ves, es la carta más pequeña, pero la carta que más han querido torcer. Puedes anotarlo así resumido. Carta más pequeña, la que han querido torcer, o más torcer, o la han torcido. Javier, abre su boca sin responsabilidad, ni siquiera estudia y aún los manda a tomar nota de la ignorancia que habla. Por eso en Lucas 6:39 nuestro maestro dijo, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? La epístola de Pablo a Filemón, conocida simplemente como Filemón, es uno de los libros del Nuevo Testamento. Es una carta escrita por el apóstol Pablo, mientras se encontraba prisionero, ciudad, Colosas. Esta carta es la más corta de las atribuidas a Pablo, consta solo de 445 palabras y 25 versículos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo es aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Lo estoy leyendo tal cual. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y luego dice, el nombre falso nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Miren, se refiere a legalismos, no en sí a la Torah, anótenlo. Desde aquel tiempo ya había muchos mandamientos agregados. Se refiere a legalismos. Veamos otro ejemplo de cómo Javier manipula las escrituras, indicando que lo que está escrito en el libro de la ley se refiere a legalismos y a la ley del pecado. Eso es una blasfemia. En Gálatas 3:10, dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley, están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todas las palabras de esta ley. Haciendo una referencia muy clara a Deuteronomio 27:26, que dice, maldito sea quien no practique fielmente todas las palabras de esta ley. Por lo tanto refiere claramente a lo que se conoce como Torá, o el libro de la ley, que se compone del Pentateuco, los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por favor, lean las Sagradas Escrituras, pues muchos falsos maestros se aprovechan de la necesidad de sabiduría, necesidad por la pereza de no leer. A continuación ponga mucha atención, al eliminar los espacios de palabras vanas, resurge claramente la falsa doctrina. Pues está escrito, maldito todo es aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, escritas en el libro de la ley, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Lo estoy leyendo tal cual. No conviene. La desvirtuamos. ¿Qué ley se refiere? Miren, se refiere a legalismos, escritas en el libro de la ley, se refiere a la ley del pecado, no a la Torah. O sea, cuando dice
Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no conviene. La desvirtuamos. No está diciendo de la Torá, se refiere al legalismo, no se está refiriendo a la Torá. No se está refiriendo a la Torá. El capítulo 5, verso 18, se refiere a la ley del pecado, no a la Torá. Puso atención, cuando él se refiere a las Sagradas Escrituras, lo hace despectivamente diciendo, las traducciones, especialmente cuando lo escrito está contra lo que él mismo predica. Toma postura, como si él fuera el escritor quejándose de la mala forma en que se tradujo su libro. Y peor aún, lo corrige cual si él fuera el verdadero autor, dando el real significado de lo que él mismo escribió, y en muchas ocasiones instruye a sus seguidores a escribir en las páginas de las Sagradas Escrituras, cual si él fuera el autor corrigiendo su libro. Anótenlo. O ahí mismo puedes ponerle en tu Tanaj. Dice, pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. Veamos cómo agrega e instruye a agregar palabras a las Sagradas Escrituras. El verso de Gálatas 5:18, en la versión de nuestro Creador dice de la siguiente manera, pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. El mismo verso Gálatas 5:18, en la versión alterada de Javier y a todos los que les hizo escribir esto dice de la siguiente forma. Pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley del pecado, agregando la palabra, pecado, al final de sus escrituras y el de todas las personas que le obedecieron a él. ¿Es esto correcto? ¿Qué dicen las escrituras? Deuteronomio 4:2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor. Deuteronomio 12:32, cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno, sin añadir ni quitar nada. Proverbios 35:6, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Eclesiastés 3:14, sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Apocalipsis 22:18, a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Antes de obedecer y confiar en un hombre, como para alterar los escritos de nuestro Creador, por favor estudie, lea y medite, y si no entiende algo recuerde lo que dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Fíjense cómo es posible que el Ruach HaKodesh vaya a estar en contra de la Torah de Yahweh, o sea, no. Pero primero, antes de responderle a Javier su pregunta, realicemos una aclaración. Cuando Javier dice Yahweh y Ruach HaKodesh, se refiere al mismo Creador. Ruach HaKodesh en idioma hebreo significa Espíritu Santo en español. Ahora respondiendo el argumento de Javier, nuestro Creador no está contra sí mismo, eso es lo que Javier interpreta y lo dice de manera muy irresponsable pues él no entiende. El verso, Gálatas 5:18 dice, pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Quiere decir, nosotros guiados por el Espíritu, es muy lógico entender que estaremos haciendo todo lo bueno para lo cual no hay ley que condene, por lo tanto ya no estamos bajo la ley, pues nosotros no estamos fallando y si lee el capítulo completo hace clara referencia a esto. El verso de Gálatas 5:22 y 23 dice que, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si sois guiados por el Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley. Así dicen las traducciones, ¿no? No conviene. La desvirtuamos. A ver, pero si sois guiados por el Ruach HaKodesh, ya no te toca guardar la Torah. Así dicen las traducciones, y es la palabra de nuestro Salvador. Pero a Javier no le gusta y vuelve a expresar palabras contra las Sagradas Escrituras. A continuación 5 diferentes traducciones entre tantas, pero que muestran la esencia intocable de nuestro Creador. Versión Biblia Ortodoxa Judía, pero si por el Ruach HaKodesh eres conducido, no estás bajo la época de la Torah. Nueva versión internacional NBI, pero, si los guía el Espíritu, no están bajo la ley.
Versión Reina Valera 1960. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versión La Biblia de las Américas. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versión Dios habla hoy. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Entonces, cristiano de domingo, con palomitas y viendo inmundicia ahí, el fútbol, leperada y media, y anuncios impúdicos ahí. No tiene ninguna razón de ser. Veamos la forma en que enfrasca a todos los que no aceptan su doctrina, juzgándolos y acusándolos a todos en general. Está actuando en contra a las Escrituras, y dando claras señales de lo que las Sagradas Escrituras nos advierte. Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Mateo 7:15 al 16. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:24, de la abundancia del corazón habla la boca. Gálatas 5:20, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. Por favor lea todo el capítulo, no se conforme con los versos individuales, pues la única forma de evitar ser engañados, es leyendo por nosotros mismos las Sagradas Escrituras. A ver, nosotros tenemos que entender esto. A ver, si en el capítulo 5 dice, voy a leerlo, estad pues firmes en la libertad con que ellos dicen, nos hizo libres, no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Mashiach. Ya lo estoy leyendo como debe de ser. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la Torah. Una vez la persona, y esto es, pongan mucha atención, una vez circuncidado, o sea, entrando al pacto de Brit Milá, tiene que guardar Torah. Verso 3, y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la Torah. No hay ningún problema, para nosotros no hay ningún problema. Ahora, en las traducciones, dice del nombre falso, os desligaste lo que por la fe, por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No hay ningún problema, para nosotros no hay ningún problema. Lucas 11:46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Mateo 23:13, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. A continuación algo que recuerda a un talentoso actor mexicano, que se hizo famoso por su peculiar forma de hablar cuando decía, pero no decía nada. Javier, esto es lo que ocurre cuando tratas de manipular la verdad, tus mentiras por obvias faltas de fundamentos no coordinan. Entonces la Brit Milá es un acto de obediencia, sí, y amor, sí. Como es obediencia, es una mitzvah. ¿De acuerdo? Que una cosa lleva a otra. Miren, a veces no es un juego de palabras, pero a veces en la manera de decir, ¿tú obedeces? Sí, obedeces. Entonces quiere decir que es un mandamiento. Ah, pues sí, es cierto, es un mandamiento. Sí, porque si no, entonces, me doy a entender, yo no dije primero que es un mandamiento, dije primero que se hace la Brit Milá por obediencia y amor. Entonces la persona va a captar así. Si es una obediencia, entonces tiene que ser un mandamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si es a criterio nuestro, no sería una mitzvah. Y entonces la persona no actuaría en obediencia. Y conoceréis la verdad, la Torah, y la Torah os hará. No. Otra manipulación de Javier, alterando las escrituras. Esta es la versión de Javier. Y conoceréis la verdad, la Torah, y la Torah los hará libres. El verso original dice, Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él agrega y sustituye la palabra verdad por Torah. Primero, él no debe alterar las escrituras, pues quien así actúa, es el espíritu del error. Veamos la separación que muy marcadamente las escrituras declaran. Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6, el Mesías respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Veamos también otra escritura donde una vez más, conocer al Mesías está sobre todo.
Filipenses 3:8, es más, todo lo considero pérdida, por razón del incomparable valor de conocer al Mesías, mi Señor. Estos solo fueron 10 minutos de un video de Javier, tiene muchos videos y todos tienen faltas graves de principio a fin, por favor lea las escrituras y no permita que alguien se las lea a su manera, y no olvide Santiago 1:5, si alguno está falto en sabiduría pídala al Creador el cual da a todos abundantemente, Yeshua le bendiga.